La siguiente semana va a ser la revisión de temas, ¿no? Entonces, esta semana todavía con el doctor Cruz, práctica, la siguiente semana revisión de temas. Y digamos, la subsiguiente semana, el subsiguiente viernes o sábado, daríamos el examen teórico de esta unidad, previa cargada de notas de sus prácticas y de sus revisiones de temas, ¿no? Entonces, más o menos yo espero culminar, como ayer una delegada me decía, a partir del 9 más o menos el examen. Sí, es muy probable que sea el 8 o el 9 de octubre el examen, ¿ya? Entonces estamos eso por decidirlo, más o menos la fecha y la hora. Bien, entonces vamos a comenzar. Esta es una segunda unidad con 5 semanas que nos alcanzan, 10 clases teóricas. El aparato digestivo es muy importante para la homeostasis. Ustedes saben que es quizá el aparato, el sistema que más nos proporciona nutrientes después de los pulmones, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo nos va a ayudar el aparato digestivo a seleccionar los nutrientes. Y hay una parte en la cual el aparato digestivo también digamos, una mezcla, es una unión entre la parte endocrina y la parte digestiva en sí. Entonces nosotros vamos a comenzar con eso, ¿sí? Bien, entonces, nuestro sistema digestivo, ¿sí? El sistema digestivo en sí está conformado por 6 órganos, ¿no? 6 órganos y 4 glándulas, ¿no? Desde la boca, ¿no? El esófago, el estómago, los intestinos, el hígado, el páncreas, forman el aparato digestivo, ¿no? Y las 4 glándulas que nos conforman van desde el hígado mismo, que es una glándula, ¿no? El páncreas, que es una glándula, las glándulas salivales, ¿no? Entonces son glándulas que van conformando todo lo que es nuestro aparato digestivo y que nos van a permitir una correcta digestión y un correcto funcionamiento. Y entonces, ¿cuál es la función del aparato digestivo? El aparato digestivo tiene 4 funciones básicamente. Primero, la motilidad, es decir, el movimiento del aparato digestivo desde la cavidad oral hasta la, hasta que sea eliminado el desecho a través de la materia fecal. Entonces, esa es nuestra motilidad. El intestino tiene que estarse moviendo, el aparato digestivo tiene que estarse moviendo permanentemente. Asimismo, tenemos la secreción de las diversas glándulas que van a permitir que nosotros podamos realizar el siguiente proceso, que es la digestión. Es decir, vamos a romper los enlaces de los alimentos que consumimos y finalmente los vamos a absorber en la mucosa intestinal. Todo esto lo vamos a ver, este es, digamos, el esquema de lo que vamos a hacer en aparato digestivo. De una u otra manera, este es el esquema en que se realiza la función del aparato digestivo. Básicamente, desde el esófago hasta el ano, nosotros tenemos un mismo esquema en el aparato, que es como un tubo con dilataciones a nivel del estómago, ¿no es cierto? Desde el esófago hasta el final, con algunas particularidades en algunas zonas, pero básicamente tiene lo mismo en todo el tubo digestivo. La mucosa, que es importante, y esta mucosa tiene la parte submucosa. En la submucosa están todas las glándulas, ¿no? Tiene una capa muscular posterior, que es una zona circular y una zona longitudinal. Y finalmente tiene la parte serosa, ¿no? Entonces, para reiterarles nuevamente, tiene la mucosa, ahí tiene una pequeñísima fibra muscular, la muscularis mucosae se llama. Después viene toda la parte de la submucosa, donde están todas las, digamos, glándulas, ¿no? Las glándulas que van a secretar sustancias que nos van a permitir la digestión, la motilidad, ¿no? De la secreción de algunas sustancias en el intestino. De ahí viene la capa circular del intestino, la capa longitudinal y finalmente su serosa, ¿no? Entonces, la serosa es como una especie de tejido que rodea. Finalmente, y abajo del diagrama ustedes ven un mesenterio, ¿no es cierto?
que es por donde entra el riego sanguíneo, a través del vaso sanguíneo que ingresa ahí. Entonces tenemos las características morfofuncionales del sistema. Entonces la mucosa se encarga principalmente de la digestión y la absorción a través de la secreción de diversas sustancias. La submucosa se encarga de las glándulas, ¿no? La submucosa tiene todas las glándulas y hay una secreción. Esta secreción va a ayudar a la mucosa a que se produzca la digestión y la absorción. Finalmente, en la muscular serosa, es decir, los músculos longitudinales y circulares, nos van a dar la motilidad del intestino. Motilidad que la vamos a ver en la siguiente clase, pero vamos a tocar algo ahora, por ahí. Entonces, los factores de la actividad motora del intestino para que el intestino se mueva, primero es la parte miógena, es decir, la musculatura gastrointestinal, que es automática, ¿no? Hay dos tipos de inervaciones, ¿no? La inervación extrínseca y la inervación intrínseca. La inervación intrínseca es todo un sistema nervioso nuevo. Es un sistema nervioso que sería casi paralelo con el sistema nervioso simpático, se llama el sistema nervioso entérico. Muy estudiado, muy visto ahora como que nos podría permitir, deslindar varias cosas, ¿no? Varias cosas nuevas. Entonces, y el sistema nervioso extrínseco es el sistema nervioso que nosotros ya conocemos, el simpático y el parasimpático, del cual no vamos a ahondar más porque ya hemos leído bastante en Fisiología 1 del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Entonces, tenemos estos dos sistemas nerviosos que nos van a permitir la motilidad del intestino. Finalmente, también tenemos hormonas o péptidos intestinales, gastrointestinales, que nos van a permitir también la motilidad del aparato digestivo. Entonces, tenemos, miren, todos los factores que nos llevan a que el aparato digestivo se movilice espontáneamente. La pared del intestino en las capas funcionales, nuevamente mucosa, submucosa con sus glándulas, la parte de la musculatura circular y la musculatura longitudinal, y finalmente la mucosa, ¿no? La serosa posterior, la que nosotros vemos cuando abrimos la barriguita y vemos el intestino. ¿Quién inerva a todo el tubo digestivo? Como ya nombramos en la motilidad, lo inerva el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso autónomo ya lo conocemos, sistema simpático parasimpático. Y el sistema nervioso entérico, que es algo similar a la funcionalidad, a la fisiología del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico, en algunos lugares dice que es, en alguna literatura dice que es una parte del sistema nervioso autónomo, realmente tiene su independencia el sistema nervioso entérico. Y el sistema nervioso entérico tiene dos plexos, el plexo submucoso y el plexo mientérico. El submucoso conocido Meissner y el plexo mientérico conocido como Auerbach, ¿no? Con nombres propios, ¿sí? Entonces, estos plexos también permiten que exista una motilidad y una secreción importante. Recordemos que en la submucosa existen las glándulas y el plexo mientérico está entre la musculatura, tanto cervical como longitudinal del intestino. Entonces son importantes para la motilidad, para la autonomía que tiene el intestino en su movimiento. Y el sistema nervioso autónomo, que como sabemos nosotros, que es un sistema digamos, involuntario, entonces nos excita y detiene también el movimiento del intestino. Ahora es importante que ustedes sepan que el sistema nervioso autónomo trabaja al revés, en forma inversa acá en el aparato digestivo, es decir, el parasimpático excita el intestino y el simpático lo detiene. Entonces es una de esas excepciones que ya habíamos visto en algún momento en el aparato. El sistema nervioso autónomo, el simpático, ¿de dónde viene? Viene por plexos. Recuerden que nosotros, que el sistema nervioso simpático nace de la médula, la asta intermedio lateral de la médula toracolumbar, ¿no es cierto? Y sale y forma ganglios. Y estos ganglios son aquí el celíaco y el mesentérico, así como el hipogástrico. Y estos, a su vez, se distribuyen en el intestino, ¿ya? Celíaco, mesentérico, hipogástrico. No sé si han visto anatomía del aparato digestivo, ¿no? Pero más o menos esa es la distribución.
Y en cuanto al sistema nervioso entérico, es diferente, pues el sistema nervioso entérico tiene fibras sensitivas, tiene interneuronas, tiene neuronas motoras, porque están ubicados en medio de la pared intestinal, ¿no es cierto? El plexo mientérico o de Auerbach, el plexo submucoso o de Meissner, ¿no? Entonces, ambos plexos lo que hacen es, el submucoso o de Meissner, lo que hace es, al ser excitado por el cambio de pH, por la distensión cuando ingresan los alimentos, alguna situación así, al suceder esta situación, este plexo genera una excitación en las glándulas que tiene la submucosa, produciendo una secreción. Entonces produce un efecto endocrino principalmente. ¿Ya? En cambio, las glándulas del plexo, perdón, el plexo mientérico más se dedica a todo lo que es las funciones de músculo, ¿no es cierto? Y entonces nos ayudan a la motilidad del intestino. También al cambio del pH, al cambio de la distensión. Ustedes saben que en el intestino, al ingresar los alimentos, van cambiando el pH, ¿no? Comemos alimentos a veces un poco más irritantes que otros, ¿sí? Y también tenemos alimentos que producen más distensión del intestino porque no son bien digeridos, por ejemplo, la fibra, ¿no? Y entonces esto produce movimiento intestinal mayor, ¿no? Y acá también en el esquema podemos ver cómo se integra el plexo, este plexo, cómo se integra al sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, ¿no es cierto? Vemos cómo se integran. Lo mismo, el plexo, cómo se va integrando, ¿no? El sistema nervioso central, el sistema nervioso parasimpático se integran, lo excitan o lo inhiben al plexo mientérico y al plexo submucoso, y el plexo mientérico y submucoso también recibe sensaciones, recibe estímulo de quimiorreceptores que tienen en la misma pared intestinal, ¿no? Y en la pared gástrica, en la pared de todo el intestino, de todo el tubo digestivo, vemos nosotros cómo se va excitando, ¿no? Bien, entonces estos plexos del sistema nervioso entérico tienen mucha relación con las capas funcionales del intestino, ¿no? Como nosotros ya hemos visto ya. Entonces el submucoso o de Meissner se encarga de todo lo que es las secreciones y el mientérico de Auerbach se encarga principalmente de aumentar o disminuir la motilidad. Todo en coordinación directa con lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Bien, un esquema entonces de una inervación, ¿no? Desde los ganglios paravertebrales y los ganglios sacros, que es la parte del sistema parasimpático, y el nervio vago que llega hasta esta zona y que estimula a las células efectoras, a las glándulas, a los plexos entéricos, y estos a su vez estimulan a las células efectoras, ¿no? Tanto en motilidad en el plexo mientérico, como de secreción de hormonas en el plexo submucoso. Y esto hace que el intestino pueda tener un movimiento, digamos, permanente, ¿no? Tenemos en el intestino ondas lentas, por ejemplo, ¿no? Que se producen normalmente por el movimiento. Siempre el intestino está en movimiento, no se paraliza. Ustedes han tomado su desayuno y en este momento debe estarse evacuando ese alimento, ¿no? Y los alimentos, como vamos a ir viendo en el transcurso del curso, tienen diferente tiempo en ser evacuados del estómago, ¿no? Entonces probablemente todo su desayuno que hayan consumido ahora en la mañana, su sanguchito de chicharrón, ¿no? O su desayuno vegetariano, su yogur, qué sé yo, lo que desayunan ustedes, está pasando a través del estómago hacia el intestino. Y esto le va a producir un movimiento siempre permanente, se llaman ondas lentas, ¿no? Ondas lentas, ¿no? Ondas lentas. Sin embargo, para que avance el bolo, tiene que cambiar su polaridad, tiene que cambiar su electricidad y producir una despolarización. Y al producir una despolarización se produce un potencial de acción, ¿no es cierto? Entonces el intestino tal cual siempre tiene ondas lentas, ¿sí? Siempre tiene ondas lentas, como vemos en el esquema.
que tiene que alcanzar un umbral de despolarización y alcanzar un potencial de acción, todo a través de lo que ya hemos conocido totalmente cuando hemos hecho la primera parte de fisiología, canales de calcio, ¿no es cierto? Se abren los canales de calcio y producen la despolarización. Pero ¿quién hace que aumente que alcancemos el umbral? ¿Cómo podemos alcanzar el umbral? Lo que sucede es que estas ondas lentas van haciéndose más frecuente, más frecuente. Las ondas lentas siempre están presentes, ¿no? 10, 12 por minuto, siempre hay esas ondas lentas. Sin embargo, llega un determinado momento en que esas ondas lentas, al pasaje del alimento o al cambio del pH, por ejemplo, ustedes comen mucho ají, mucho condimento, mucho rocoto, cambia el pH, ¿por qué? Porque produce más ácido gástrico, más ácido clorhídrico, ¿no? En el estómago, un decir, eso lo vamos a tratar poco a poco. Entonces cambia el pH y al cambiar el pH lo hace irritante a la mucosa. Y la mucosa, entonces, su respuesta es mayor secreción de sustancias que producen una motilidad mayor. Y al haber una motilidad mayor, entonces vienen los despeños diarreicos, todo eso. ¿No les ha pasado eso? En una digestión o comida muy condimentada o comida muy picante. Bien, entonces lo que sucede es de que tenemos nuestro potencial de acción de reposo, menos 70 milivoltios, como ustedes han visto, ¿no es cierto? Siempre. Y también que se puede llevar hasta, tiene que elevarse hasta menos 35, menos 40 milivoltios para producir un potencial de acción y producir motilidad, ¿no? Motilidad, contracciones rápidas, fuertes del intestino para que avance el bolo alimentario, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a tratar con detenimiento en la siguiente clase, pero como es más o menos esa es la figura, ¿no? Entonces, ¿quiénes controlan la motilidad intestinal? Básicamente el sistema simpático y el sistema parasimpático junto con que estimulan o inhiben a los plexos del sistema nervioso entérico, el submucoso y el mientérico. Y estos a su vez producen la secreción de sustancias, ¿no es cierto? Hormonas, colicistoquinina, péptido intestinal gástrico, que disminuyen la motilidad, la secretina disminuye la motilidad del intestino, etc. Entonces, estas hormonas, que vamos a ver luego, estas hormonas aumentan o disminuyen la motilidad del intestino. Por ejemplo, acá entonces, ¿dónde trabaja? Por ejemplo, en el estómago trabaja mucho la gastrina y trabaja menos en el duodeno y en el yeyuno. La colecistocinina, la secretina, el péptido inhibidor gástrico, la motilina, trabajan desde el duodeno y yeyuno, ¿no? Para aumentar la motilidad. Y la colecistoquinina y la secretina trabajan hasta el ilio para aumentar la motilidad, ¿no? Entonces, estas son 5 hormonas, por ejemplo, que se producen en esas zonas y que nos ayudan a la digestión, al transporte de los alimentos hasta que circulen, sean absorbidos y formen la materia fecal, ¿no? Entonces, ¿quiénes irrigan el intestino? Básicamente, tenemos el plexo celíaco, ¿no es cierto? También el tronco celíaco, también tenemos las hormonas, las tronco celíaco, ¿no es cierto? Que forman las arterias mesentéricas, la arteria gástrica, coronaria estomáquica y la hepática, ¿no es cierto? Entonces, que nos van a irrigar prácticamente todo. Asimismo, tenemos las arterias hipogástricas que nacen de las aortas, que van a irrigar la zona inferior, ¿no? Y tenemos el drenaje venoso que va en contrario de toda esta zona arterial. Pero eso es lo macro, ¿no? Eso es lo macro, cómo va llegando. Lo micro, cuando llega a la mucosa. Cuando llega a la mucosa, nosotros tenemos que tener en cuenta que es una circulación terminal en la mucosa intestinal, ¿sí? Terminal. Quiere decir que llega la sangre oxigenada, deja su sangre oxigenada y viene la sangre venosa, ¿no? Deja el oxígeno para que siga trabajando la mucosa, todo. Entonces, esta irrigación es importante porque las células del intestino prácticamente son recambiadas cada día, ¿no? Entonces, para que crezcan nuevas células, tiene que tener un fluido sanguíneo, un flujo sanguíneo ideal, un flujo sanguíneo permanente. ¿Qué pasa cuando no llega flujo sanguíneo a la mucosa? Hay necrosis, rápidamente hay necrosis. Y cuando hay necrosis de la pared intestinal, ¿qué pasa? Se perfora, y cuando se perfora comienza a salir el líquido y nos hace una peritonitis. Entonces, muchos pacientes, por ejemplo, que vienen en estado crítico, pero no vienen con nada, por ejemplo, una sepsis por neumonía. Ya, chévere, le están tratando los neumólogos, le están tratando los fisiólogos, lo intuban,
todo está ahí, y de pronto se perfora el intestino. ¿Dónde se perfora el intestino? Porque con la sepsis secretaron sustancias de defensa, y hubo vasoconstricción generalizada, no llegó sangre a la mucosa intestinal, y se necrosó y se perforó. ¿Ya? Entonces es importante este término de circulación terminal que tienes en la mucosa. Y de ahí entonces vamos a ir viendo que el aparato digestivo ya hemos visto su inervación, hemos visto su irrigación, y ahora vamos a ver ya sus funciones. Básicamente, por ejemplo, el esófago solamente es de deglución. El estómago sí nos sirve para almacenar, para mezclar el alimento y vaciar el alimento hacia el duodeno. El intestino delgado, que tiene tres partes, duodeno, yeyunio e ilion, ¿no? Con una longitud aproximadamente de 7 metros, en función motora, lo que hace es mezclar el alimento un poco más de lo que hizo el estómago y avanzar el alimento mientras se va absorbiendo. Y el intestino, básicamente, es la mezcla, la propulsión y la expulsión de la materia fecal, ¿no? El intestino grueso. Entonces, ¿cómo ingresa el alimento para que nosotros podamos digerirlo, absorber las sustancias? Primero viene la masticación, ¿no? Entonces, cuando ustedes mastican el alimento, ¿cuántas veces tienen que masticar? 20, 30 veces un alimento, ¿no es cierto? Para romper los enlaces. Porque si ustedes mastican, mientras más mastiquen ustedes, van rompiendo más el alimento, lo van haciendo más fácil de digerir. Este alimento va a pasar hacia el esófago y al estómago y va a producir una secreción ácida. Pero si ustedes, como suele pasar en los alumnos de medicina, que están tan ocupados, corren para acá, corren para allá, entonces lo que pasa es que mastican una, dos veces, tres veces, se lo pasan entero. Ese alimento prácticamente entero que está pasando al estómago va a demorar mucho más tiempo, pues, porque igual tiene que pasar, digamos, ya procesado hacia el duodeno. Y el procesamiento de un alimento que ha sido consumido así tarda mucho más, ¿no? Mucho más tiempo. Por ejemplo, esto pasa también cuando tú comes mucha verdura, por ejemplo, cruda, ¿no? Nosotros no, cruda, no cocida. La verdad cruda, tampoco nosotros no somos herbívoros puros, entonces no estamos preparados para consumirla. Entonces nos pasa eso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. Cuando comes mucha carne, pasa lo mismo, ¿no? Entonces, comes la carne, entonces pasa al intestino, pasa al estómago, y el estómago no tiene la capacidad de, digamos, procesarlo tan rápido. Entonces, demora. ¿Ya? Entonces, pero hay factores. ¿Qué tienes que hacer primero en la masticación? Esto, para que ustedes observen más o menos, esta es la cavidad oral, tenemos nuestros dientes, nuestro paladar blando en la parte de arriba, la lengua, ¿no es cierto? Paladar blando, paladar duro y los pilares amigdalinos que están ahí atrás, al fondo, ¿no? Cuando ya vemos el fondo, le llamamos el istmo de las fauces, porque es un istmo que va a ir hacia la faringe y hacia el esófago. Entonces, cuando tú masticas los alimentos, los desgarras, los trituras, los mezclas en la boca. Tienes que darte un tiempo para masticarlos adecuadamente. 20, 30 veces hay que darle y darle y darle, sobre todo los alimentos duros, como la carne, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco somos carnívoros puros, ¿no? Somos omnívoros nosotros. Todo comemos. ¿Qué hacemos cuando entra al estómago? Tenemos tres fases. Cuando entra a la boca el alimento. La fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. La fase oral se da principalmente en dos, ¿no? En fase voluntaria e involuntaria. Cuando nosotros estamos con el alimento masticándolos, la lengua se ve elevar, se eleva el dorso de la lengua y bota el alimento hacia el techo de la cavidad oral. En el techo de la cavidad oral, como hemos visto en la figura, tiene la mucosa del paladar blando, ¿no es cierto? Este paladar hace como un recorrido, hace como una especie de canaleta el paladar blando para que el bolo circule por ese canal y vaya hacia la faringe. Entonces tenemos dos partes ahí. Esa es la parte voluntaria, digamos. Cuando llegas ya a caer para la faringe, la epiglotis, que también lo hemos visto en el sistema respiratorio, es la proyección de la laringe para evitar que ingrese alimentos sólidos
a la vía respiratoria, la epiglotis se va hacia atrás y se eleva un poco y cierra el orificio de la laringe, o sea, no va a ingresar alimentos, ¿sí? Entonces, y de ahí entonces cae el alimento hacia la faringe, ¿no? Esta es una fase involuntaria. No sé si a ustedes les ha pasado, a todos nos ha pasado una vez, que están comiendo y están hablando, están comiendo y están hablando. Entonces, en un momento se descoordinan y pasa un poquito de saliva, un poquito de líquido y se mete al epiglotis, que no acabó de cerrar, porque para hablar tenemos que el epiglotis abre y cierra las cuerdas bucales, ¿no es cierto? El orificio de cuerdas bucales. Entonces, no hay una descoordinación y ingresa un poquito de líquido y comienza una tos porque se irrita la epiglotis, ¿no? Dice, se está atorando, no se está atorando, es una irritación, es un reflejo tusígeno por la sustancia que ha ingresado a la vía respiratoria. Entonces hay que tener bastante cuidado eso en la masticación. Entonces, cuando llega a la faringe, entonces te vuelve alimenticio, entonces ingresa por los pilares amigdalinos y ahí tenemos unos nervios, ¿no? Que los que inervan, el trigémino y el glosofaringio. Cuando sienten el bolo alimenticio estos, entonces van a llevar el estímulo, son vías aferentes, que lo llevan y se integran en el bulbo y en la protuberancia, en la sustancia reticular, y de ahí estimulan a nervios eferentes, que también son el trigémino, el glosofaringio mismo, el vago y el hipogástrico, ¿no? Esos cuatro nervios motores. Estos nervios motores van a llegar nuevamente a la faringe y van a empujar, ¿no es cierto? Digamos, van a contraerlos para que avance el bolo alimenticio de la faringe hacia el esófago. Entonces ya hemos sorteado el epiglotis. Ustedes recuerden la anatomía, tienen que acordarse bien su anatomía. Delante de la faringe está la tráquea con la laringe y la epiglotis, ¿no es cierto? Y detrás está el esófago. Entonces, la faringe con el esófago. Entonces, la faringe tiene sus vías aferentes, su integrador y su vía eferente para contraer su poca musculatura y permitir que el bolo alimenticio pase de la faringe hacia hacia el esófago, ¿ya? Hacia el esófago, hacia el tercio superior del esófago. Entonces, nuevamente, se eleva el paladar blando, se aproximan los pliegues palatofaringios arriba en el paladar, las cuerdas bucales se aproximan, la epiglotis ocluye las cuerdas bucales, y cuando llegue el bolo alimenticio a la faringe, entonces hay nervios eferentes, centro integrador, nervios aferentes, integrador, eferentes, y estos van a permitir que pase el bolo alimenticio de la faringe, ¿no? Para evitar y se vaya el esófago. En todo este cuento, la laringe ascendió y cubrió la tráquea, la laringe la cubrieron con la epiglotis. Entonces tenemos, en la fase esofágica, tenemos movimientos peristálticos primarios y secundarios, como en todo lado. El esófago es como un tubo muscular, ¿no es cierto? Solamente está detrás de la vía respiratoria, ¿sí? Tras la vía respiratoria, en el esquema del medio podemos ver claramente, y en el esquema de la izquierda podemos ver claramente la epiglotis con la tráquea, con la laringe, ¿no? Entonces va a hacer de que el esófago esté detrás, en la figura en perfil, se ve en el medio, se ve que el esófago está detrás de la vía respiratoria, ¿no? Entonces, tiene que caer el alimento de la faringe hacia el esófago, ¿sí? Hacia el esófago. No es nada del otro mundo que caiga hacia el esófago. Este esófago, al ingresar, tiene dos esfínteres, digamos, dos esfínteres, ¿no? El esófago, al caer el alimento al caer el alimento, al caer el alimento de la faringe hacia el esófago, entonces, al caer el alimento de la faringe hacia el esófago, se dilata, ¿no? Se dilata y comienza sus movimientos secundarios. Los movimientos primarios son los normales, los que siempre hemos dicho, ¿no? Va pasando la saliva, moviéndose despacito, ondas lentas, el esófago. Pero cuando pasa el bolo alimenticio, entonces el esófago no se tiene una cierta contracción, pero no es, el esófago, digamos, es un tubo muscular solamente de pasaje, ¿ya? Pero se distiende y tiene su alimentación, tiene su motilidad, digamos, discreta.
Entonces, tiene dos esfínteres, uno superior y uno inferior. En la parte inferior de la figura de la derecha, donde dice unión esófago-gástrica, podemos nosotros observar una especie de esfínter, una especie de pasaje, y se ve claramente la diferencia del tejido del esófago hacia el estómago. Y ahí tiene un esfínter, una línea sigmoidea que es el esfínter esofágico inferior. Al tener el esfínter esofágico inferior, eso impide que regrese el alimento del estómago hacia el esófago, es decir, no regresa. Pero cuando hay grandes vomitadores, entonces puede regresar, ¿no? Porque para que ustedes vomiten, tiene que haber un retorno desde el estómago hacia el esófago y hacia la cavidad oral. Hacen la inversión del movimiento. Bueno, pero estamos hablando de lo normal, que cae de la faringe, cae hacia el esófago, en el esófago vence el esfínter superior, sigue cayendo el bolo alimenticio, vence al esfínter esofágico inferior, ¿no? Y cae hacia el estómago. Esta, por ejemplo, acá podemos hacer un acápite de que los grandes vomitadores, como el pH del esófago es diferente al del estómago, el estómago al vomitar tú vas a sacar ácido clorhídrico que va dentro de lo que vomitas, hay ácido clorhídrico que sale hacia el esófago. La mucosa no está preparada, entonces la quema, la irrita. Y entonces no sé si ustedes les ha pasado o han visto gente que después de que vomitan muchas veces, sobre todo en las fiestas donde toman mucho alcohol, mucha comida, ¿no? Al vomitar sienten al otro día un ardor, un dolor en la boca del estómago, dicen. Bueno, la boca del estómago es esa, joven, es el esófago. El esófago es su esfínter inferior. Está irritado, quemado por los vómitos, todo eso que han tenido. Y aún así siguen tomando, ¿no? Bueno, entonces este es el alimento que ingresa, cae al esófago, va cayendo el esófago, vence al esfínter esofágico superior, sigue cayendo, vence al esfínter esofágico inferior y cae hacia el estómago, ¿no? Entonces el esfínter esofágico superior e inferior. Este esfínter esofágico superior tiene una presión hidrostática de agua de 30 centímetros. Y el esfínter esofágico inferior también tiene una presión de 30 centímetros. Es decir, el bolo alimenticio tiene que distender y vencer esa presión, ¿no? Vencerla esa presión. Ambos son involuntarios, ambos esfínteres, ¿ya? Entonces el bolo alimenticio tiene que vencer esas presiones de 30 centímetros para que siga avanzando. Cuando llega al estómago, en el estómago entonces tenemos tres partes: fondo, el cuerpo y el antro, ¿no es cierto? Entonces tenemos en el estómago, como vamos a ver en las siguientes clases, tenemos muchas glándulas y estas glándulas secretan diferentes sustancias. Y al secretar estas sustancias van a permitir la motilidad. Pero como nosotros vemos en el antro pilórico, el antro está justo en un esfínter que se llama el píloro, ¿ya? El esfínter en la parte superior, donde el esófago cae hacia el estómago, se llama cardias, es cercano al corazón. Y en la parte inferior, donde el antro pasa hacia el píloro, se llama antropilórico, ¿no? Entonces el píloro es una parte muscular, que a veces cuando un niño nace desarrolla mucho este píloro y obstruye prácticamente el pasado del alimento, el pasaje del alimento del estómago hacia el píloro, ¿ya? Entonces, esta forma del estómago, este esquema burro que tenemos acá del estómago, tiene tres partes: fondo, cuerpo y antro, ¿ya? Entonces, pero el estómago, el antro pilórico no se vence normalmente. O sea, tiene que haber una presión para vencerlo. Y eso es cuando el estómago está lleno. Pero antes de vencerlo, el estómago tiene movimientos de mezcla, es decir, ida y vuelta. El alimento que cae, ida y vuelta está en el estómago, que es como una bolsa, ¿no? Y este alimento, ida y vuelta, va a ser sometido a las diferentes sustancias que son secretadas por el estómago, ácido clorhídrico, etc., ¿no? Y estas sustancias van a hacerlo un líquido que se va a llamar quimo. Cuando el quimo ya está prácticamente líquido, es un líquido lechoso, con un pH ácido, ¿no? Entonces, este quimo va a pasar por el píloro hacia el duodeno. Y en el duodeno, en el intestino, este quimo se va a convertir en kilo, con Q, ¿no? Kilo. Y este kilo es el líquido que va a pasar por los intestinos para conteniendo proteínas, carbohidratos, grasas para ser absorbidos. Si el píloro, como en algunos niños, crece mucho,
Entonces no va a haber pasaje del alimento, de la lechecita, el niño hacia el intestino y no se va a absorber y el niño va a comenzar a vomitar porque va llenándose su estómago mucho porque no lo puede evacuar y como no va a absorber nada va a comenzar a desnutrirse, ¿no? Entonces una malformación congénita que hay que atender rápidamente, es una emergencia. Entonces el estómago tiene almacenamiento, mezcla y vaciamiento gástrico. El vaciamiento gástrico puede ser rápido o puede ser lento, dependiendo de algunos factores. ¿Qué cosa hace que el vaciamiento sea rápido? Cuando demora menos de 2 horas. Por ejemplo, los líquidos, sobre todo los líquidos calientes, temperatura. El alimento caliente pasa más rápido que el alimento frío. Algunos fármacos también, ¿no? No vamos a hablar ahora de los fármacos colinérgicos porque no es el tema y vamos a hablar en farmacología. Algunas hormonas como la gastrina o la motilina hacen también que pasen más rápido el alimento, ¿sí? Algunas cirugías que se hace el paciente o algunas enfermedades como el intestino irritable hacen que se vacíe más rápido el estómago. ¿En cuánto tiempo se vacían los líquidos del estómago? 2 horas. 2 horas ya el líquido afuera del estómago. Y el vaciamiento lento se da de acuerdo a los alimentos, proteínas y grasas demoran hasta 6 hasta 8 horas en salir del estómago. ¿Ya? Los fármacos ya no los colinérgicos simulan el movimiento del estómago, sino los anticolinérgicos, son los que tienen el movimiento del estómago. El péptido inhibidor gástrico, ¿no? Algunas enfermedades como sacarle el nervio vago. Recordemos que el estómago y hemos dicho que es parasimpático, estimulado por los parasimpáticos. ¿Y quién lleva el estímulo parasimpático? Lo lleva el vago. Entonces, si nosotros le cortamos el vago, este paciente puede hacer una motilidad intestinal más lenta. ¿Quiénes tienen que ver con el vaciamiento gástrico? Básicamente, que se llene mucho el estómago y distienda la pared gástrica, ¿no es cierto? Al final, esta distensión estimula el reflejo mientérico, del plexo mientérico o de Auerbach, que aumenta la motilidad de la bomba pilórica. En la zona del antro pilórico existen unas células que se llaman las células G, que van a hacer y van a estimular las células oxínticas y van a producir van a producir gastrina, ¿no es cierto? Esta gastrina va a producir, estas células G del antro pilórico van a producir gastrina y esta gastrina va a ayudar también a la motilidad para que pueda salir el alimento del estómago hacia el intestino, ¿no? Entonces, y las proteínas, ¿no?, de la carne también producen esto. Cuando pase el alimento del estómago hacia el duodeno, el cuento cambia, ¿no? Porque está pasando un pH también bajito. En las siguientes clases vamos a ver el pH del estómago, pero va a pasar un pH muy bajo. Entonces, el duodeno se va a sentir irritado, ¿ya? Y este duodeno, al sentirse irritado, va a comenzar a moverse más rápido. Va a comenzar a moverse más rápido. Hay un reflejo que se llama enterogástrico. Quiere decir que cuando el estómago está muy lleno y comienza a pasar alimento hacia el intestino, ¿no? Entonces, esta distensión, esta irritación del intestino va a producir dos cosas. Va a producir secreción de sustancias que van a movilizar más rápido el intestino, ¿no? Colesteoquinina, gastrina, ¿no? Que van a producir más rápido, motilina, que van a producir más rápido el movimiento del intestino. Y al moverse el intestino, el estómago lleno, moverse el intestino más rápido, entonces la materia fecal de la comida anterior o la comida del día anterior va a moverse más rápido, entonces nos va a dar deseos de ir al baño. ¿Qué pasa con qué pasa con los bebitos, con los recién nacidos? Toman su lechecita y ¡frum!, ensucian el pantalón, ¿no? Reflejo enterogástrico. Esto pasa porque pasa el alimento, cuando te llenas mucho el estómago, el alimento pasa al duodeno con un pH más rápido para poder eliminarlo. Este pH lo irrita el duodeno y comienza el movimiento rápido. Ojalá esté entendida la idea del reflejo enterogástrico, ¿no? Entonces, ¿tiene factores aferentes? Sí, tiene factores aferentes. Pues, ¿cuáles son sus factores aferentes? Todo el movimiento del sistema nervioso entérico, ¿no es cierto? El vago. ¿Y por dónde regresa? Por el mismo vago, ¿no? Y el vago es parasimpático, y el parasimpático estimula el intestino, ¿no? ¿Quiénes podrían inhibir el factor enterogástrico? La colecistoquinina, secretina, péptido inhibidor gástrico. Estos disminuyen la motilidad del intestino.
Este es el vaciado gástrico, entonces, más o menos como les explico ya. Entonces, ¿quiénes aumentan y quiénes disminuyen el vaciado gástrico? ¿Quiénes aumentan el vaciado gástrico? La actividad parasimpática. ¿Quiénes disminuyen el vaciado gástrico? La secretina, la colecistoquinina, el peptidogénero gástrico, las gastrinas, ¿no? La motilina, de repente, ¿quiénes inhiben el factor gástrico? Bueno, cuando pasa del estómago hacia el intestino, el alimento, el intestino genera también su motilidad. Entonces, el intestino comienza a producir dos cosas. Comienza los movimientos de mezcla, ondas lentas que hemos visto, ¿no? Y comienza a avanzar el alimento. Y cuando llegamos, vencemos ya llegamos al umbral de excitación. Entonces, produce las contracciones más rápidas, movimientos de propulsión, ondas peristálticas. Es decir, voy a volver a reiterar, en el intestino existen movimientos lentos, ondas lentas, que están siempre presentes, ¿no? Pasa la saliva, pasa el líquido, están presentes ahí moviéndose. Pero cuando viene ya una ruptura perdón, pasas el umbral de excitación, ¿no? ¿Cuándo pasa el umbral de excitación? Por movimientos repetidos, movimientos ondas lentas repetidas, o porque pasa el bolo alimentario y distiende el intestino, y este es un factor mecánico en el cual hace que las neuronas se despolaricen, o sea, alcanzan su umbral de acción y hacen un potencial de acción. Bien, entonces este peristaltismo produce un reflejo gastroentérico, el que les acabo de explicar de los chiquitos, ¿no es cierto? Que se distiende y el estómago se distiende el duodeno, y entonces como factor integrador el intestino comienza a moverse más rápido y produce una evacuación más rápida de materia fecal. Entonces, ¿quiénes también el peristaltismo lo aumentan? La gastrina. ¿Y quiénes disminuyen el peristaltismo? La secretina, que tiene mucho que ver con el páncreas. El intestino delgado tiene tres partes, ¿no? Duodeno, yeyunio, ilion, ¿sí? Y ese intestino delgado, al llegar al ilion, se une al ciego y al intestino grueso y forma algo que se llama válvula iliocecal. ¿Qué quiere decir esto? Que forma una especie de barrera entre el ilion y el intestino grueso para permitir el pasaje de la materia fecal. Y ahí está el apéndice fecal. Seguramente ustedes han oído hablar del apéndice fecal, que no se ha visto que tenga mayor utilidad, ¿no? Pero que sí, como justamente pasa el material alimentario del ilion hacia el ciego, entonces ahí se almacena un momentito y entonces va ingresando sustancia al canal del apéndice fecal y muchas veces ahí se solidifican, forman coprolitos y esos coprolitos nos llevan a obstruir el apéndice y producir apendicitis. El colon, en tanto, el colon, al pasar el alimento al colon, el colon tiene tres partes. Tiene el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, que se vuelve también sigmoides y que va a ir hacia el esfínter anal. Entonces, el colon tiene más bien movimientos más grandes, ¿ya? Porque el alimento que va pasando, pasó el alimento procesado como quimo del estómago hacia el intestino se volvió kilo, el kilo va a irse absorbiendo por todo el trayecto del intestino delgado y se va a ir solidificando. Cuando pasa al intestino grueso, entonces ya está medio solidificado. Sin embargo, el intestino grueso, todavía hay partes de absorción de agua, ¿no? Y van absorbiéndose para solidificar más. Entonces, el intestino grueso tiene movimientos de segmentación como austras, porque tiene unas cintas especiales en el medio de su conformación. Como ven, ahí tiene unas cintillas que se llaman las austras, ¿no? Entonces, esto hace que el intestino grueso tenga un movimiento como en masa. Se absorbe ya menos agua, 100 centímetros de agua, o sea, la materia fecal está casi formada ya. Entonces, el colon tiene movimientos por las austras, movimientos de propulsión, movimientos en masa, ¿no? Este es un movimiento en masa, por ejemplo. Miren ese intestino grueso, grandote. Y así se mueve por segmentos. Grandes segmentos se mueve así el intestino grueso.
¿ya? Entonces, por eso se llaman movimientos en masa. Cuando llega ya se absorbió y llega la materia fecal, llega hasta el ano, entonces tenemos dos tipos de esfínteres ahí, el esfínter anal externo y el interno. El interno es involuntario, el externo es un esfínter anal voluntario. Y entonces, al llegar la materia fecal a la ampolla de váter, dan deseos de defecación, es un reflejo de defecación. Entonces, al haber el reflejo de defecación, el esfínter externo se contrae para evitar realizar el procedimiento. Si es que tú vas al baño, bueno, haces la defecación. Si no, tu esfínter anal externo puede impedirla. Es cuando te aguantas, que dice. Y entonces, cuando tú ya vas a la defecación, entonces, ¿qué tienes que hacer? Al tratar de evacuar la materia fecal, tienes que, en teoría, se inspira profundamente, se elevan los elevadores del ano. Esta inspiración profunda y el aumento, la elevación de los elevadores del ano, produce un aumento en la presión intraabdominal y empuja la materia fecal hacia el exterior. Relaja los músculos de la pelvis. Como les digo, el esfínter anal interno es músculo liso, es parasimpático, ¿no? Y el esfínter anal externo es músculo estriado y es inervado por los nervios pudendos. Hay un detalle más. Entonces, uno es voluntario y el otro es involuntario. El esfínter anal interno es involuntario y el esfínter anal externo es voluntario. ¿Preguntas, dudas, señores, de esta clase? Jóvenes, ¿alguna duda? Bien, jóvenes, si no hay ninguna duda, si aparece una duda, me escriben con confianza, por favor, no hay ningún problema.